Si estás escuchando esto mientras estudias, si lo haces con auriculares puestos en un aula silenciosa, si alguna vez has estado sentado en un pupitre mirando al frente, esperando a que la clase termine, presta atención. Lo que vas a escuchar no es una historia escolar. No es una leyenda urbana. No es una dramatización. Es una advertencia. Si en algún momento, durante una clase normal, las luces del colegio se apagan todas al mismo tiempo, sin previo aviso, sin explicación inmediata, no te levantes. No hables. No mires a tus compañeros buscando confirmación. Y, bajo ninguna circunstancia, no te muevas del lugar donde estás sentado. Porque cuando las luces se apagan durante la clase, no siempre se trata de un fallo eléctrico. A veces, es una señal. Los primeros reportes no aparecieron en noticias. No hubo comunicados oficiales. No hubo alertas públicas. Aparecieron en registros internos, archivos disciplinarios, informes psicológicos escolares, transcripciones de llamadas que nunca llegaron a completarse. El patrón comenzó a principios de los años 2000, en distintos países, sin conexión aparente entre sí. Escuelas primarias, institutos, colegios técnicos, edificios antiguos y modernos. En todos los casos, el evento era el mismo. Durante una clase ordinaria, generalmente entre las 10:30 y las 12, o durante la última hora de la jornada, las luces se apagaban de forma simultánea en todo el edificio. No parpadeaban. No fallaban gradualmente. Se apagaban. La oscuridad duraba entre 30 segundos y 4 minutos. Cuando las luces regresaban, casi siempre todo parecía normal. Casi. Algunos alumnos no recordaban el apagón. Otros aseguraban que había durado mucho más tiempo. Y en ciertos casos, alguien ya no estaba en su asiento. Las investigaciones técnicas nunca encontraron una causa consistente. Las redes eléctricas funcionaban correctamente. No había picos de consumo. No había sabotajes. Sin embargo, los colegios donde el fenómeno se repetía compartían algo inquietante. Pasillos largos. Aulas con ventanas altas. Y una sensación constante de que el edificio escuchaba. Estas reglas no fueron creadas como prevención. Fueron recopiladas a partir de errores. Errores cometidos por alumnos, profesores y personal que no siguieron el instinto correcto. Regla 1. Si las luces se apagan durante la clase, permanece sentado. No importa si eres alumno o docente. No importa si estás cerca de la puerta. Moverse durante la oscuridad incrementa la duración del evento. Regla 2. No hables. No susurres. No pronuncies nombres. El sonido humano no se propaga igual durante el apagón. Regla 3. No intentes usar el teléfono como linterna. La luz artificial atrae atención dentro del aula. Varios dispositivos encendidos al mismo tiempo han provocado repeticiones. Regla 4. Si escuchas pasos en el pasillo, no mires hacia la puerta. Aunque reconozcas el ritmo. Aunque creas que es un profesor. Durante el apagón, nadie debería estar caminando. Regla 5. Si sientes que alguien se sienta en un pupitre vacío cercano, no reacciones. El peso no siempre significa presencia. Uno de los reportes recibidos fue en un evento. Ocurrió durante una clase ordinaria de matemáticas. Era una mañana normal. No se registraron fallos eléctricos previos. No había tormentas, obras cercanas ni incidencias técnicas reportadas en el edificio. El profesor se encontraba explicando un ejercicio en la pizarra. Según los registros de audio del aula contigua, su voz se interrumpe de forma abrupta exactamente a las 11:17. En ese mismo instante, todas las luces del aula 2B se apagaron. No hubo parpadeo. No hubo aviso previo. No se activaron luces de emergencia. La oscuridad fue total. De acuerdo con 18 testimonios coincidentes, ninguno de los alumnos gritó. Nadie se levantó del pupitre. Nadie habló. Varios estudiantes declararon después que la reacción fue instintiva, como si todos hubieran entendido, sin comunicarse, que hacer ruido era incorrecto. Durante los primeros segundos, solo se escuchó el sonido de la respiración contenida. Entonces ocurrió el primer detalle anómalo. Desde el pasillo exterior al aula, se oyó algo moverse.
No eran pasos reconocibles. No seguían un ritmo humano. Eran lentos, irregulares, torpes, como si algo estuviera aprendiendo a caminar por primera vez. El sonido no se acercaba ni se alejaba de la puerta. Simplemente, se desplazaba frente a ella. Algunos alumnos declararon haber sentido una presión en el pecho. Otros describieron una sensación de frío localizado, especialmente en la zona de las piernas. El profesor no habló. No se escuchó ningún movimiento proveniente de donde debía estar. En el segundo 46 del apagón, una alumna sentada en la última fila, identificada en el informe como sujeto A, encendió la linterna de su teléfono móvil. La luz fue tenue, inestable, temblaba, iluminó solo una parte del aula. Fue suficiente. El haz de luz alcanzó la primera fila de pupitres. Allí, donde el profesor debería haber estado de pie frente a la clase, ya no estaba. En su lugar, se encontraba sentado en el primer pupitre. No en su propio asiento, en el de un alumno. Estaba completamente inmóvil. Su postura era incorrecta, demasiado recta. Las manos apoyadas sobre la mesa, la cabeza orientada hacia el frente, pero con el ángulo ligeramente desviado, como si estuviera observando algo que no estaba en el aula. No miraba a los alumnos. Miraba a través de ellos. Según el testimonio de la alumna, el rostro del profesor no mostraba expresión reconocible. No parecía sorprendido. No parecía asustado. Parecía ausente. La linterna se apagó casi de inmediato. La alumna declaró que no fue una decisión consciente. Simplemente, no pudo mantenerla encendida. En los últimos segundos del apagón, varios estudiantes escucharon cómo el sonido del pasillo se detenía justo frente a la puerta del aula. No se oyó cómo se alejaba. Las luces regresaron de golpe. Todo volvió a la normalidad aparente. El profesor estaba nuevamente de pie frente a la pizarra, en la misma posición en la que se encontraba antes del apagón. Continuó la explicación exactamente donde la había dejado. No mencionó la interrupción. No mostró confusión. No reaccionó a las miradas de los alumnos. La clase terminó con normalidad. Ese mismo día, la alumna que encendió la linterna fue enviada a orientación psicológica. Durante las sesiones iniciales, se negó a hablar del incidente. Solo repetía una frase. Eso no era él cuando se sentó. 2 semanas después, fue retirada del centro por decisión familiar. No volvió a asistir a clases. No concedió entrevistas. No respondió a solicitudes posteriores. El aula 2B permanece en uso. Sin embargo, desde ese día, ningún profesor permanece solo en ella durante un apagón, aunque sea breve. Y los alumnos evitan, de forma no oficial, sentarse en el primer pupitre. Otro de los reportes ocurre en un edificio, uno de los más antiguos del colegio. Pasillos largos, techos altos, taquillas metálicas alineadas a ambos lados y aulas con puertas de madera maciza que no aíslan completamente el sonido. A las 12:03 en punto, mientras se impartía una clase ordinaria, las luces se apagaron en todo el edificio. No hubo fallo previo. No se registraron picos de tensión. Las luces de emergencia no se activaron. El apagón duró exactamente 2 minutos y 11 segundos, tiempo confirmado posteriormente por relojes digitales y registros de servidores externos. Durante los primeros instantes, el aula permaneció en silencio. Los alumnos declararon que la oscuridad era más densa de lo habitual, como si absorbiera el sonido. No se escucharon gritos ni movimientos bruscos. La mayoría permaneció sentada, esperando una explicación que nunca llegó. A los pocos segundos, comenzó el primer sonido anómalo. Desde el pasillo exterior al aula, se escuchó el ruido metálico de una taquilla abriéndose. No fue un golpe fuerte. Fue el sonido preciso de una cerradura liberándose. Después, otra, y otra más. Uno por uno. El sonido avanzaba lentamente a lo largo del pasillo, siguiendo el orden exacto de las taquillas, como si algo las estuviera abriendo de forma deliberada, sin prisa, comprobando cada espacio. Varios alumnos coincidieron en que no escucharon pasos acompañando los sonidos. Solo las taquillas, abriéndose, cerrándose, avanzando. Algunos describieron la sensación de que el pasillo estaba demasiado cerca, como si la distancia entre el aula y el exterior se hubiera reducido durante la oscuridad. Un alumno intentó levantarse,
pero fue detenido por el brazo por el compañero de al lado. Ninguno de los dos habló. En el último tramo del apagón, el sonido de las taquillas se detuvo. No se escuchó cómo se alejaba. Las luces regresaron de golpe. La clase volvió a la normalidad aparente en cuestión de segundos. Fue entonces cuando se notó la ausencia. Uno de los pupitres, ubicado en la fila central, estaba vacío. El alumno asignado a ese asiento no estaba en el aula. No se escuchó ningún grito durante el apagón. No se oyó forcejeo. No se registraron carreras en el pasillo. Las cámaras de seguridad del edificio, operativas antes y después del evento, no registraron actividad durante los 2 minutos y 11 segundos del apagón. El metraje correspondiente aparece completamente en negro, sin fallo técnico aparente. El pupitre del alumno fue revisado minutos después. Estaba intacto. Los cuadernos seguían abiertos. El estuche estaba sobre la mesa, pero la superficie del asiento y del respaldo estaba caliente. No tibia, caliente, como si alguien se hubiera levantado en ese mismo instante. La temperatura tardó varios minutos en normalizarse. El alumno nunca fue encontrado. No hubo rastro fuera del edificio. No hubo testigos que lo vieran salir. No hubo registros posteriores de actividad digital. Desde ese día, los alumnos evitan transitar por el pasillo este cuando las luces parpadean, incluso brevemente. Y el sonido de una taquilla abriéndose por sí sola, aunque sea de día, provoca evacuaciones no oficiales. El colegio atribuyó el incidente a un fallo eléctrico y una ausencia voluntaria. El pasillo, sin embargo, sigue contando. Uno por uno. Siguen llegando más llamadas. El archivo comienza sin introducción. No hay aviso previo. No hay voz institucional. La grabación ya está en curso. Durante los primeros segundos, solo se escucha respiración contenida. No es una sola persona. Son varias. Respiraciones irregulares, poco profundas, como si quienes están presentes intentaran no hacer ruido al mismo tiempo, de forma instintiva, sin haberse puesto de acuerdo. El silencio no es completo. Se oyen sillas crujir levemente, el sonido característico de metal y plástico bajo peso humano. Pequeños movimientos involuntarios. Ajustes mínimos de postura. Nadie se levanta. El aula no tiene ventanas. Esto fue confirmado posteriormente en los planos del edificio. La única fuente de luz durante la clase eran los tubos fluorescentes del techo. Según el horario, la grabación corresponde a una clase ordinaria de media mañana. En el segundo 23 del archivo, se percibe un cambio sutil. Las respiraciones comienzan a sincronizarse. No porque alguien lo indique, sino porque algo externo impone el ritmo. El aire parece volverse más denso. El sonido ambiente se aplana, como si la sala absorbiera el eco. En el segundo 41, alguien traga saliva. El sonido es exageradamente fuerte en comparación con el resto del audio, como si el micrófono estuviera captando solo lo esencial. A partir de ese momento, nadie vuelve a moverse. En el segundo 58, se escucha un ruido distinto. No proviene de una silla. No proviene del suelo. Es un sonido húmedo, leve, irregular, difícil de clasificar. No se repite. El silencio se prolonga. En el minuto 1 con 12 segundos, aparece una voz. Es infantil. No grita. No llora. No muestra miedo. Susurra. El volumen es bajo, pero la claridad es inquietante, como si la voz estuviera muy cerca del micrófono, más cerca de lo que debería estar cualquier alumno sentado en su pupitre. La voz dice: ¿por qué no respiran? No hay respuesta. No hay jadeo posterior. No hay movimiento brusco. Las respiraciones continúan, pero ahora son aún más superficiales. En los segundos siguientes, se detecta un cambio físico en el audio. Una especie de presión sonora, como si el espacio mismo se comprimiera. No hay ruido fuerte, pero la grabación pierde profundidad, como si el aula se hubiera vuelto más pequeña. En el minuto 1 con 46 segundos, alguien empieza a hiperventilar. Intenta controlarse. No lo logra. La respiración se corta de forma abrupta. No se escucha una caída. No se escucha un golpe. Simplemente, deja de oírse. El archivo continúa grabando.
En el segundo final, justo antes del corte, se percibe un leve zumbido eléctrico, similar al sonido previo al encendido de luces fluorescentes. El audio se interrumpe de forma brusca. No hay sonido de alivio. No hay murmullos. No hay confusión posterior. La grabación termina antes de que las luces regresen. El archivo fue encontrado días después en un dispositivo sin propietario identificado. No existe registro de quién inició la grabación. No hay coincidencia exacta con los listados oficiales de alumnos presentes en esa clase. El aula sigue en uso. Sin embargo, varios profesores han solicitado no impartir clase en ella cuando hay cortes eléctricos programados. Y algunos alumnos aseguran que, incluso con las luces encendidas, el aire allí dentro se siente contenido, como si el aula aún estuviera esperando a que alguien termine de respirar. Advertencia final. Si estás en un aula y las luces se apagan de repente, recuerda esto. El colegio no está vacío, aunque no veas a nadie. El edificio recuerda a quien se mueve. Y la oscuridad no es ausencia. Cuando las luces se apagan durante la clase, no es el momento de huir, ni de grabar, ni de comprobar. Es el momento de no existir. Quédate quieto. Respira despacio. Espera, porque cuando la luz regresa, no siempre vuelve todo lo que había antes. Y si alguna vez notas que hay un pupitre ocupado por alguien que no recuerdas que haya entrado, no preguntes. La clase ya continúa.